Buenas tardes. Es un placer estar aquí en este acto y me van a permitir, en primer lugar, que les dirija unas breves palabras de bienvenida, que sin duda será este acto, creo, de gran interés para todos. Me acompañan en la mesa el presidente de la Fundación Valdesalas, Juan Velarde, el catedrático de Derecho Administrativo, Leopoldo Tolívar, y nuestro invitado, el presidente del Senado, Javier Rojo, a quien le agradezco, en nombre de la Universidad de Oviedo, su presencia entre nosotros y en su conferencia, en la que nos acercará un poco más a una institución tan importante e imprescindible en nuestra sociedad. Inauguramos hoy un ciclo que, bajo el título Encuentros con nuestros representantes, tiene como objetivo precisamente aproximar las instituciones públicas a los ciudadanos, conocer de cerca su funcionamiento y cometido y abrir también la posibilidad de que protagonistas directos de nuestros órganos de representación respondan a las cuestiones que ustedes consideren oportunas. Este ciclo, organizado por el Aula Valdesalas de Extensión Universitaria, en colaboración con la Fundación Valdesalas, es una muestra más del importante papel que debe jugar la universidad como correa de transmisión hacia la sociedad. La universidad siempre debe ser un lugar de encuentro, un foro de participación y debate sereno abierto a la sociedad. Me complace especialmente acompañarles en este centro municipal La Veiga, que en 2008 acogió el nacimiento del Aula Valdesalas en honor a uno de los vecinos más ilustres de este concejo, Fernando Valdesalas, fundador de la Universidad de Oviedo. En tan corto recorrido, el Aula de Extensión Universitaria ha logrado afianzar el compromiso que nos guía, que no es otro que difundir el conocimiento por todos los rincones de la región y devolver a la sociedad, como institución académica de educación superior, parte de lo que nos entrega y, sobre todo, responder a la confianza que cada uno nos otorga. Este es, en definitiva, el verdadero espíritu de la extensión universitaria, el que forjó sus inicios hace ya más de un siglo y por el que debemos seguir velando. Basta repasar las actividades organizadas por el Aula Valdesalas en 2010 para comprobar el esfuerzo por acercar a diferentes localizaciones geográficas de esta comarca cuestiones relacionadas con el arte, la literatura, el cine, la historia, la economía y la empresa, la política, los deportes, la sostenibilidad y un largo etcétera de temas que se han abordado con rigor por parte de destacados especialistas regionales y nacionales. Aquí en Salas hemos abierto una puerta hacia el occidente asturiano y queremos continuar por esta senda. Debo felicitar también a la Fundación Valdesalas por el extraordinario trabajo que realiza en el empeño de llevar la voz universitaria a las zonas rurales de Asturias y estrechar lazos entre la universidad, la empresa y la sociedad. Son ya muchas las actividades que nos unen y quiero destacar hoy aquí el Premio en Biomedicina Aplicada Valdesalas, vinculado al Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de Oviedo. Dejo para el final el agradecimiento más importante, el que dirijo al municipio de Salas y a toda la comarca, donde la universidad siempre ha recibido una cálida acogida y donde las respuestas de la ciudadanía a todas nuestras actividades es inmejorable. Gracias, alcalde, por ese compromiso que tienes con esta Aula Valdesalas y por ese trabajo que estás haciendo. Nos vimos hace poco también en la Comisión de Seguimiento del Campus de Excelencia Internacional y la verdad es que estamos muy satisfechos con tener aquí el Aula Valdesalas, con lo cual indudablemente tengo también el privilegio, el honor de que fue uno de los primeros actos como rector que tuvimos aquí en diciembre del 2008.
Ya no voy a extender más mi intervención. Hoy tenemos entre nosotros a una de las grandes personalidades al frente de una institución que vela por los intereses de todos. Javier Rojo nos hablará de la posición institucional del Senado en el Estado de las Autonomías y estoy convencido de que nos abrirá nuevas perspectivas sobre este órgano fundamental en nuestro sistema democrático. Deseo que este ciclo que hoy inauguramos tenga una próspera trayectoria y que despierte el interés de todos los habitantes de la comarca. Como decía, aquí abrimos una puerta a una parte importante de nuestra región y confiamos en seguir respondiendo como hasta ahora a las expectativas que hemos creado. Muchas gracias a todos. A continuación, tiene la palabra don Juan Velarde, presidente de la Fundación Valdesalas. Muchas gracias, señor presidente del Senado, excelentísimo y magnífico rector, señor alcalde de Salas, queridos paisanos. Quiero señalar sencillamente dos cosas para que escuchemos inmediatamente lo que el señor Rojo nos va a contar, seguro, de manera interesantísima. Lo primero de ellos es que Salas queda incorporada, gracias al esfuerzo de los miembros que a mí me tienen maravillado de la Fundación Valdesalas, a esa política de extensión universitaria que surgió hace siglo y un poco dentro de Oviedo, con originalidad extraordinaria, que luego se transmitió a otros lados, y que esto es un acto más de esa extensión universitaria. Y esto en Salas han quedado recuerdos. Yo cuando era pequeño me quedó la idea de qué magnífico fue aquello cuando vino aquí Valle Inclán a explicar en Salas, etcétera. Bueno, dentro del mecanismo de extensión universitaria. Hoy estoy seguro que con el tiempo se hablará. Cuando estuvo aquí el presidente del Senado, el señor Rojo, que explicó y dijo tales cosas, etcétera. Y esto es un privilegio para Salas y será siempre uno de los hitos que yo considero que más agradables para la Fundación Valdesalas. Porque, claro, ¿qué se va a exponer aquí? Lo que se llama siempre la polémica de la Segunda Cámara, que es algo que empezó allá con la polémica con los puritanos, cuando la lucha del rey y el Parlamento, lo que había que hacer, etcétera, y que luego, continuamente, eso de que hay solo un Parlamento, los ancianos con Napoleón, las segundas cámaras, el Senado de los Estados Unidos representando a los estados, lo que está continuamente planteándose, segundas cámaras de representación de intereses de este tipo de otros. Y ahora, pues tenemos, bueno, proyectos como el de Miguel Herrero de Miñón, de que tenían que representarse las minorías intelectuales, etcétera. En este momento, la Cámara y las autonomías, qué cosa mejor que oírlo precisamente en estos momentos, siempre alrededor de temas así de vivos, a quien es el presidente de nuestro Senado. Y este es uno de los privilegios que pasamos a tener los de Salas. Y quiero decirlo como presidente de esta Fundación Valdesalas, que estamos orgullosísimos y agradecidísimos para siempre al señor Rojo que haya querido venir aquí a impartir esta conferencia. Y, por lo tanto, ya después de decir esto, para hacer ya la presentación concreta del señor Rojo, dejo y paso la palabra al profesor Tolívar Alas, que gran catedrático de Derecho Administrativo, un maestro en esas materias, seguro que nos va a explicar muy bien los motivos por los cuales vamos a quedar perfectamente complacidos después de esta conferencia por su glosa de la personalidad de don Javier Rojo. Tiene la palabra el profesor Tolívar Alas. Señor rector, señor presidente del Senado, señor presidente de esta institución, para mí es un honor pues, el dedicar, aunque solo sean unas brevísimas
palabras de presentación a don Francisco Javier Rojo García, presidente del Senado, del que quiero decir con la satisfacción de quien quiere tanto a esta villa, donde aprendí a andar y a hablar, que no es poco, que inmediatamente aceptó la invitación para estar aquí. Es decir, si la Cámara Alta, el Senado, se dice constitucionalmente que es la Cámara de Representación Territorial, el presidente del Senado ha querido venir al territorio a estar con nosotros y a contar pues ciertamente las inquietudes de la Cámara, las preocupaciones institucionales que afectan al Parlamento y, por tanto, al Senado y, en definitiva, a ser uno más de nosotros, aunque solo sea por esta tarde. El señor Rojo García nació en Pamplona el 2 de marzo de 1949, está casado y es padre de 2 hijas, maestro industrial, diplomado en la rama de Artes Gráficas, ha sido diputado por Álava desde 1982 a 1993 y senador por la misma circunscripción de 1993 a la actualidad, siendo presidente de la Cámara Alta en las 2 últimas legislaturas. También ha sido diputado autonómico y foral, así como concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria. Ingresó en 1976 en la Unión General de Trabajadores y un año más tarde en el Partido Socialista de Euskadi del PSOE. Ha tenido múltiples cargos orgánicos dentro del Partido Socialista. Ha desarrollado una prolífica labor como parlamentario y como miembro de delegaciones españolas. Acaba de realizar un viaje singularmente interesante y, antes de ser ya presidente del Senado, se destacó justamente en estas misiones, especialmente en países que nos son de gran interés estratégico, como Francia o Marruecos. Decir que yo es la segunda vez que tengo la fortuna de presentar a don Javier Rojo. La anterior fue cuando aún no era presidente del Senado, pero sí un valiente político, como tantos que han luchado contra la adversidad con auténtico heroísmo en el País Vasco. Por lo tanto, para mí resulta incluso emotivo el estar hoy aquí nuevamente, también rodeado de mi rector, de mi ilustre contrapariente, tan ilustre, el profesor Velarde Fuertes, y de todos ustedes, ¿no? Decir, en fin, que el señor Rojo está en posesión de altas distinciones del Estado por sus relevantísimos méritos, entre los cuales está la concesión de la Gran Cruz al Mérito Civil o la Gran Cruz de Isabel la Católica. Ha hecho un esfuerzo de agenda. Hoy ha estado en otro acto en Asturias, en Vegadeo, y por tanto yo no quiero robarle de su tiempo ni un segundo más. Para mí es un honor enorme el participar en esta presentación y el hacerlo ante todos ustedes. Muchas gracias. Tiene la palabra, Juan. Pues buenas tardes a todos y a todas. Querido alcalde, autoridades, rectores de la universidad, miembros de la Fundación. Quiero empezar mi intervención, como no podría ser de otra manera, agradeciendo a la Fundación Valdés Salas y a la Universidad de Oviedo la oportunidad que se me da para exponer algunas reflexiones sobre la actualidad del Estado de las autonomías y, como no, el papel del Estado en la estructura territorial de España. El Senado, como conocen, definido en nuestra Constitución como Cámara Territorial, está y debe estar siempre dispuesto a colaborar en las iniciativas que tratan de analizar la problemática de nuestra estructura territorial. Como saben, las recientes reformas de los estatutos de autonomía se inició con la propuesta iniciada en el País Vasco, aquello que se vino a denominar el Plan Ibarretxe. Ha continuado con la aprobación de varias reformas y la tramitación actual de algunas más. Y ahora, con la aportación última de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Todo ello provocó en su momento y tiende a provocar periódicamente un estado de convulsión política de muy alta densidad. Sin embargo, y créanme que así lo siento, si algún debate político y social exige prudencia, serenidad, transparencia, es el territorial. Sobre todo por su capacidad de levantar pasiones, por lo que los debates deben desarrollarse en un ambiente lo más reposado y sereno posible, porque esto es un signo de responsabilidad. Y es necesario recordar también, y ante todos, algunos principios básicos que deben presidir este tipo de reformas. Porque Constitución y Estatutos de Autonomía forman el núcleo fundamental del bloque constitucional. Los estatutos de autonomía no tienen vida al margen de la Constitución y ésta reconoce y avala aquellos como pieza básica.
Constitución y estatutos, junto al resto de las normas jurídicas fundamentales, conforman nuestro Estado de Derecho democrático. Democracia y Estado de Derecho son dos conceptos perfectamente interrelacionados. El Estado de Derecho, para ser tal, debe ser fruto del ejercicio democrático y la democracia, para que no sea anarquía, debe concretarse en un sistema jurídico concreto. Pues bien, cualquier modificación de las reglas de juego y de las normas que componen el Estado de Derecho, incluidas las del bloque constitucional, es perfectamente lícita si se canaliza por los cauces democráticamente establecidos. Y cualquier pretensión de modificación fuera de los mismos es, además de ilícita, antidemocrática. Y esto nos vale para todos, para los que pretenden que existen derechos democráticos al margen del sistema, como para los que cuestionan decisiones tomadas por los cauces democráticos. Es en este contexto en el que hay que analizar el proceso de reformas emprendido. La Constitución avala el derecho de las instituciones autonómicas de proponer reformas de sus estatutos y otorga la decisión final en su alcance y contenido a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado. Por tanto, no hay ámbitos de decisión distintos a él, ni a este ni a disposición de cada uno. Son los que son, y pretender otra cosa es situarse fuera del Estado de Derecho y del sistema democrático, por tanto, estar contra él. Estas consideraciones, por conocidas, pueden parecer obvias, pero a mí no me lo parecen tanto. Las mismas reglas de juego que han servido para rechazar por las Cortes Generales el proyecto del nuevo Estatuto Vasco, el llamado Plan Ibarretxe, y devolverlo a las instituciones vascas, son las mismas que sirven para aprobar las reformas de varios estatutos más, con las modificaciones que las Cortes Generales estiman necesarias y oportunas. El proceso de las reformas ha evidenciado también que las instituciones han realizado su trabajo con normalidad y eficacia, y es el Tribunal Constitucional quien cierra definitivamente el debate cuando resuelve la totalidad de los diversos recursos planteados a las propias reformas. Es necesario destacar, por tanto, que si en algún momento se cuestionó la capacidad de las instituciones para encauzar correctamente las reformas, esto evidentemente se corresponde con que al final es el Tribunal Constitucional quien lo determina. Porque, créanme, si trasladamos inquietud e incertidumbre a los ciudadanos, no contribuimos precisamente a la convivencia pacífica, a la mutua comprensión y a la aceptación de las diferencias de todo tipo que puedan existir. En definitiva, al proyecto de vida en común que es nuestro Estado. El resentimiento, el rechazo, el agravio son patologías del sistema democrático que conviene sanar lo antes posible por ser este un germen preocupante que genera desconfianza hacia las instituciones. Finalmente, he de decir que las cosas, desde mi punto de vista, están quedando en su justo lugar y como no podía ser de otra manera. El estado de las autonomías sigue siendo el mismo, con claras similitudes con los federales, pero con algunas singularidades y muy significativas a los efectos que nos ocupan ahora. Al menos desde mi punto de vista son dos. La primera, su origen. Las federaciones han venido constituyéndose por un acuerdo de estados o poderes constituyentes existentes previamente para crear por necesidad o conveniencia una federación, otorgando a esta, en una constitución común, unos determinados poderes y competencias claramente tasados, y son solo estos, poderes federales que no han permanecido estáticos en el tiempo, sino que se han ido modulando, fortaleciendo los de la federación o los de los propios estados. Resulta llamativa la frecuencia con que son modificadas las constituciones en los estados federales, con un denominador común, la conveniencia y, sobre todo, la eficacia con la reforma. La segunda, que deriva de la anterior, es que no teniendo las comunidades autónomas poderes y atribuciones originarias, como es nuestro caso, éstas han debido ser asumidas y traspasadas desde el Estado unitario y centralista que las ostentaba a las propias comunidades autónomas. Paso a paso se ha venido haciendo en un goteo que viene durando más de 30 años, con notable éxito, por cierto, según todos los analistas. Las comunidades autónomas pueden ir asumiendo sus poderes, atribuciones y competencias si así lo prevén sus estatutos y hasta el límite de los que la propia Constitución atribuye al Estado. De este modo, han ido configurando progresivamente un régimen propio de autogobierno hasta llegar al momento actual. La mayoría de las comunidades autónomas tenían inicialmente sus poderes muy limitados. A lo largo de estos 30 años se va configurando el Estado de las autonomías en una determinada dirección, una profunda descentralización política de nuestro Estado, tal y como prevé nuestra propia Constitución. Y ahora,
Estamos en un proceso que supone un nuevo paso más en la misma dirección. Pero, sinceramente, no aprecio en absoluto que se esté modificando la estructura ni la naturaleza propia del Estado de las autonomías. En rigor, supone una ampliación del autogobierno autonómico y lo único que debe valorarse es si éste supone una alteración de los poderes, atribuciones del Estado, según el artículo 149 de la Constitución. Este debate, el de las competencias del Estado, es tan antiguo como el propio sistema autonómico. El problema tiene su origen en el propio proceso. El Estado ha ido conservando la gestión de servicios públicos, incluso en áreas que, según los estatutos, corresponden a las comunidades autónomas. Otro tipo de competencias sobre actividades económicas y sociales sencillamente no existían o no tendrían la trascendencia que tienen hoy en día. Porque las comunicaciones, las actividades vía informática, las nuevas tecnologías, los nuevos problemas de medio ambiente o el fenómeno de la inmigración son buen ejemplo de ella. Estas materias, cuando iniciamos el camino de las competencias en las comunidades autónomas, apenas se hablaba de ellas porque no eran competencias que estuviesen en nuestras vidas, porque todavía las nuevas tecnologías estaban por venir, el fenómeno de la inmigración, no sabíamos cómo se iba a desarrollar, en definitiva, todas estas cuestiones nuevas a las que tenemos evidentemente que hacer frente. No debe sorprender, por tanto, que hoy que las comunidades autónomas quieran asumir determinadas funciones en estos campos y que ello sea de más razonable, porque petrificar el derecho ignorando la evolución social es un sinsentido jurídico y además también político. En rigor, los poderes y atribuciones del Estado están diseñados y fijados en el 149 de la Constitución. Con él hemos creado un Estado y una España moderna, potente, prestigiosa y viable. Y este artículo permanece intacto. No existe en realidad ningún vaciamiento del Estado. Las competencias esenciales de este no son asumidas por las comunidades autónomas en las reformas de sus estatutos. Otra polémica gira en torno a las llamadas normas básicas que dicta el Estado para garantizar la igualdad de los españoles ante la ley o la homogeneidad mínima en determinadas áreas. El alcance de las mismas ha sido objeto de polémica permanentemente y lo seguirá siendo. Las comunidades autónomas reiteran sistemáticamente que el Estado ha abusado de esta facultad, dictando normas básicas de forma desproporcionada y restringiendo su autonomía de acción excesivamente. Y el propio Tribunal Constitucional también lo ha sentenciado así con cierta frecuencia, señalando que estas normas debieran tener un consenso autonómico mayor y de esta forma evitar conflictos entre las comunidades autónomas y el Estado. Sobre este punto, debo insistir en el papel que debe desempeñar un Senado reformado para conseguir un mayor consenso autonómico en las políticas generales y en las normas que las articulan. Pero lo importante hoy es resaltar que el Estado mantiene intactos sus poderes según la Constitución y los estatutos reformados. Resulta de todo punto incorrecto atribuir a nuestro Estado de las autonomías el haber incentivado los riesgos de ruptura, como tampoco es exigible que debiera haber acabado con ellos, porque son dos planos distintos. Uno, el de la estructura del Estado, la distribución del poder y las relaciones de sus instituciones. Otro, el de los sentimientos y, para algunos, el de la utopía de un Estado propio. El punto de conexión entre ambos está en la capacidad del Estado de las autonomías para integrar no la utopía, sino la concreción de los sentimientos de identidad, como son la lengua, el derecho propio, las instituciones propias y la cultura propia. Incluso para defenderlas como patrimonio común de todos los españoles, porque su integración es algo que enriquece al conjunto de la sociedad española. Es un error, por tanto, enjuiciar nuestro Estado desde una óptica desintegradora. Su reto es su capacidad justamente la contraria, es la integradora. Porque al integrar pacífica y democráticamente estas diferencias, se está reduciendo las distancias entre la realidad y la utopía. Y de esta forma, deslegitimando las pretensiones de secesión o independencia que todos sabemos que existen en algunas minorías de nuestro país. La sociedad española percibimos hoy, que la condición de español es un valor añadido a su condición de andaluz, catalán, castellano, asturiano, extremeño, vasco, y así determinando todas y cada una de nuestras identidades como ciudadanos en nuestro país. Porque enriquece y aporta beneficios de todo tipo, y que ambas condiciones no son contradictorias, sino que se implementan. España es una realidad y un valor que suma a lo que representa cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma, cada ciudadano de este país, en su identidad,
cuando se identifica como asturiano y como español, no solamente resta, sino que suma lo uno con lo otro, frente a lo que algunos creen. La inmensa mayoría de los españoles, compartimos sentimientos autonómicos y españoles sin tensiones y pacíficamente. Por lo tanto, este no es un problema real a día de hoy y no lo va a ser a medio plazo si cuidamos y potenciamos la capacidad integradora de nuestro Estado. Por el contrario, son el rechazo y la intransigencia de cualquier todo lo que agudizan esos sentimientos disgregadores. Porque los problemas de nuestro Estado son otros y de otra naturaleza. El futuro del Estado de las autonomías no dependerá tanto de su conformación legal como de la capacidad para gestionarlo con eficacia, funcionalidad y honradez. Y siempre con la lealtad mutua, para que éste funcione con normalidad. La Constitución y los estatutos son un marco que deben servir para abordar problemas, pero no son la solución en sí mismo. Las soluciones deben venir de las políticas. La Constitución definió nuestro Estado como autonómico, reguló el derecho a la autonomía, estableció los procesos, fijó los principios que debían presidirlos, como son los de la integración, de la diversidad, no discriminación, eficacia y cooperación, y fijó, como no, ciertos límites al autogobierno, los poderes y competencias del Estado. Ese es el modelo que tenemos, nos guste o no. Flexible, no hermético, adaptable a las circunstancias históricas y a los cambios sociales. Fue sin duda un gran acierto y más de 30 años de convivencia lo acreditan. Ha sido el propio desarrollo autonómico el que ha ido configurando no el modelo, pero sí el marco, las tonalidades y el contenido real del Estado autonómico, y el que ha dado y al que ha ido dejando la luz de los problemas en su funcionamiento. Muchos de ellos también se han ido abordando y resolviendo y otros, como no, siguen pendientes. Desde la óptica de los servicios públicos, de la eficacia de las instituciones en sus obligaciones con los ciudadanos, el balance de funcionamiento de nuestro Estado ha sido muy positivo. La cercanía de la Administración a los ciudadanos, la rapidez y la objetividad en la forma de afrontar los problemas de cada comunidad con las instituciones propias, y la explotación de las capacidades reales de cada comunidad para afrontar el desarrollo económico y bienestar social de sus ciudadanos ha dado resultados óptimos. Los problemas de eficacia del sistema no son estos, tienen que ver con la eficacia en la toma de decisiones. En un país de tamaño medio como el nuestro, con una estructura territorial y poblacional muy heterogénea, con escasez de ciertos productos básicos como la energía, el agua, entre otros, la adopción de medidas de política económica, de ordenación del territorio o de medio ambiente, por ejemplo, producen efectos inmediatos en el conjunto o en las comunidades cercanas. Además, recordarán esto que les voy a decir, se traslada con frecuencia la imagen de que ante cualquier problema, la responsabilidad es finalmente del Estado, tenga o no instrumentos de competencias para abordarlo. Existe una tendencia, que es la que vemos todos los días, en endosar al Gobierno estatal la culpa de decisiones molestas e ingratas de los ciudadanos y exaltar las positivas como propias, aunque provengan de decisiones también del Gobierno estatal. Por poner un ejemplo, en un momento como el que estamos viviendo en estos momentos de complejidad política y de situación económica, de las dificultades que conocen perfectamente, todo lo criticable, por decirlo de alguna forma, esto tiene la culpa de la Administración central. Todo lo positivo va a otras administraciones. Y hoy tenemos un modelo, al que me estaba haciendo referencia, que tiene competencias exclusivas las comunidades autónomas en distintas materias. Pero hay cosas que no funcionan o evidentemente tienen deficiencias y siempre evidentemente la responsabilidad es el gobierno de turno, digamos el gobierno central, que es quien tiene la responsabilidad y no tiene la competencia. Y son competencias, por ejemplo, como la sanidad o como son la educación. Digo, dos competencias que son claves en el gasto y claves en la gestión. Y en un tema como el que estamos viviendo en estos momentos, que es el tema del desempleo, la gestión de las políticas de empleo es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Y, sin embargo, a quien verdaderamente más se le exige con respecto a las políticas que tienen que ver con la política de empleo es al Gobierno central. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay algo que todavía nos falta de definir, que es asumir la responsabilidad cada uno en lo que hacemos. Por eso, cuando en estos momentos, ante la situación económica y política que estamos viviendo, se está trasladando a los ciudadanos esa desmesura en el gasto o ese descontrol del gasto, la exigencia que tenemos que tener todos es entender que tenemos que dar una pensada al sistema para entender que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad
Y, evidentemente, si hay duplicidades, evidentemente hay que eliminarlas. Y no quiere decir que uno lo tenga que dejar de hacer si lo hace bien, sino que si tiene la competencia tendrá que asumir su responsabilidad y no hacer 3 cosas a la vez para terminar dejando de hacer aquello que tienes que hacer y, al final, evidentemente, el descontento de los ciudadanos. A mí me parece que esa reflexión, en un momento como este, de crisis económica, donde evidentemente hay que ajustarse a todo, porque las necesidades las tenemos, yo creo que es un momento de entender, no de cuestionar el modelo, sino de darle una pensada al modelo para que aquello que pueda ser, evidentemente, equivocado, que evidentemente no se esté haciendo bien, se pueda corregir. A mí me parece que no pasa absolutamente nada por corregir aquello que no funciona. Y no creo que uno se devalúe en su gestión política porque diga estas cosas. Yo lo digo porque lo entiendo y porque lo creo, pero yo no cuestiono el modelo, sino todo lo contrario. Yo defiendo el modelo autonómico desde la convicción como persona y como responsable político de hacer una valoración de la España que heredamos cuando iniciamos el modelo democrático, de lo que teníamos, de un país centralista, donde las desigualdades del país son sobradamente conocidas. Teníamos un país con desequilibrios sociales que son conocidos. España tenía, como saben, 3 focos económicos importantes. Estaba Cataluña, el País Vasco y Madrid. El resto del país vivía de esos 3 focos económicos dependientes de esas economías. Hoy, afortunadamente, tenemos un país descentralizado, tenemos unos gobiernos autonómicos y unas instituciones que compiten en hacer las cosas bien y darle una oportunidad a sus ciudadanos y en equilibrar un país en lo económico, en lo político y en lo social, en los términos que lo estamos viendo. Que hay diferencias, sin lugar a dudas, pero tenemos que partir que estamos haciéndolo en un tiempo récord de menos de 30 años en hacer un país equilibrado en los términos que lo hemos hecho. Porque si no, sería muy difícil entender que un país como España, que en poco más de 30 años estábamos en una situación, en nuestro Producto Interior Bruto, comparándolo con cualquier otro país del mundo, a la situación que tenemos hoy. No quiero hacer un discurso triunfalista porque no creo ni que merezca la pena ni creo que haya que hacerlo, pero creo que sí hacer un discurso realista sobre la situación que tenemos del país, sobre todo que en un momento como el que tenemos de dificultades económicas y de situación de dificultad, yo me niego al pesimismo y al negativismo de entender que este no sea un país que merezca la pena. Yo me siento muy orgulloso como español del país que hemos hecho entre todos, de compararme con otros para saber cómo estamos y de entender que merece la pena seguir haciendo lo que hemos hecho, de corregir aquello que se ha podido hacer mal, pero de entender que ha merecido la pena el esfuerzo que hemos hecho justamente a esto que me estoy refiriendo yo, que tiene que ver con las comunidades autónomas. He querido hacer este paréntesis en esta cuestión porque me parece que es profundamente injusto el cargar todo aquello que puede ser negativo a la Administración central y pasar de puntillas sobre lo demás, entendiendo que aquí unos están para gastar y otros, evidentemente, están para ahorrar. Aquí estamos para gastar y para ahorrar todos. Y cada euro que se gasta mal en un sitio repercute en el conjunto de la sociedad española. Y por eso me parece que en un momento como este, donde verdaderamente, pues estamos viviendo en los términos que conocen ustedes perfectamente, no lo voy a negar, creo que también la autoestima como ciudadanos, el orgullo de sentirnos como españoles en el esfuerzo de saber que de situaciones peores hemos salido, yo creo que conviene hacer, desde mi punto de vista, este discurso. Y no lo hago desde la responsabilidad como político, en el sentido que soy un político que estoy en una formación política, sino que yo creo que lo que hemos hecho en España es la suma de las voluntades del conjunto de los españoles, no de unos, sino de todos. O sea, yo no me sumo a que yo he hecho más que otros. Yo creo que lo hemos hecho entre todos y cada uno hemos asumido nuestra responsabilidad. Y creo que en el reproche y en entender que mientras peor vaya, mejor nos irá a otros, yo no creo en ese tipo de políticas, sino que creo justamente en la contraria. Creo justamente empujar en la misma dirección y, sobre todo, pensando, y en este sentido ya como responsable político, que es un deber como servidor público de hacer lo que estamos haciendo. Otra cosa es que no quepa ninguna duda de que aquello que se hace mal se trata de cambiar y que es el ciudadano al final quien con su voluntad democráticamente pone en los gobiernos a unos, y esto yo creo que lo debiéramos ver con una cierta normalidad porque la alternancia política es consustancial con el sistema democrático. Eso son las reglas de juego y yo creo que además eso es sanísimo. Digo sanísimo en el sentido de que
Uno no se tiene que alarmar y no tiene que parecer una anomalía el que las cosas sean así, sino justamente lo contrario. Pero sí que me parece que como españoles, y permítanme que lo diga, a mí me gustaría que tuviésemos más autoestima en lo que somos. Yo creo que este es un país lo suficientemente importante y hemos hecho las cosas con respecto a otros o cómo nos ven, que muchas veces a nosotros mismos no nos vemos. Hay veces que cuando uno sale de España te das cuenta de que nos ven casi mejor que como nos vemos nosotros. Y esto yo creo, sinceramente, que conviene decirlo en un foro como este, que estamos hablando de la España territorial y, por tanto, me parece que queda camino y, sobre todo, bueno, pues me parece que, y créanme, es un desahogo que lo estoy tomando porque es que lo siento. O sea, créanme que siento esto y, por tanto, es lo que digo. Me siento lo suficientemente orgulloso de mi país como para hablarles en los términos que lo estoy haciendo. Por eso, en estos momentos de crisis económica y financiera, los engranajes del Estado autonómico han revelado con crueldad estas diferencias a las que hacía yo referencia. En realidad, lo que se ha mostrado claramente es la falta de automatismos para abordar conjunta y coordinadamente el Estado y las comunidades las necesarias medidas anticrisis, de gastos fiscales y de promoción de empleo, es decir, deficiencias del sistema cooperativo. Nada más, pese a algunos, y nada menos, porque es una cuestión pendiente que tenemos que afrontar en los términos que explicaba antes para no responsabilizar los unos a los otros y, al final, de lo negativo que nadie lo quiera asumir. Tras todo este análisis, aflora una cuestión pendiente, que es a la que hacían antes mención. El Senado puede y debe tener en el Estado de las autonomías el papel que le otorga la Constitución. Definido por esta como Cámara Territorial, el Senado ha venido cumpliendo esas funciones como los medios legales disponibles con dedicación y con dignidad. La Comisión General de las Comunidades Autónomas concentra buena parte de los trabajos de carácter territorial, compuesta por el doble de senadores que las demás comisiones y en las que están representados por derecho propio los gobiernos autonómicos. En ella se tramitan las reformas de los estatutos de autonomía. También se celebran en su seno los debates del Estado de las Autonomías y los asuntos de mayor calado territorial que propone el Gobierno de la Nación y los gobiernos autonómicos. Y en ella se utilizan con normalidad las lenguas propias de las comunidades que les tienen reconocidas. Me van a permitir, porque estoy convencido que está en la mente de todos ustedes, digo esto porque esta mañana se me hacía esta pregunta desde los chicos más jóvenes, porque he estado haciendo lo mismo con chicos de 15 y 16 años. Se me hacía la pregunta, cuando me estoy refiriendo a lo de las lenguas, que cómo es posible que en una institución común, si nos entendemos en castellano, ¿por qué tenemos que utilizar lenguas distintas al castellano cuando nos lo podríamos evitar? Y es una pregunta pertinente y yo creo que, además, me parece que está bien que esto se pregunte. Y yo, sinceramente, les quiero decir que nuestro país, afortunadamente, dispone con el castellano de lenguas cooficiales, constitucionales, como determina la Constitución, son el euskera, el catalán y el gallego. Lenguas que reconoce nuestra Constitución, que se habla en algunas comunidades autónomas y que son patrimonio común de todos los españoles. Es verdad que partimos de una situación histórica donde esas lenguas fueron perseguidas y fueron lenguas que, evidentemente, su connotación era que tenía un efecto separador o separatista con respecto a lo que representaba España. Hoy, evidentemente, son parte de la identidad de unas comunidades autónomas, son lenguas constitucionales, están en la Constitución y, por tanto, en coherencia del sistema, si tenemos una Cámara Territorial, como es el Senado, la Cámara Territorial de representación de las comunidades autónomas, donde van los parlamentos autonómicos, y se pretenda y se quiera hablar en las lenguas cooficiales, que son lenguas de todos los españoles. A mí me parece que descalificar en los términos que se ha venido a hacer, o han venido haciendo algunos, sobre por qué se hace, por qué no se hace, yo creo que no solamente no fortalece lo que debe ser de comprensión y también de respeto a la diversidad para fortalecer la unidad, de respeto a la diversidad territorial para fortalecer la unidad de España, porque se pueden hacer las dos cosas perfectamente. Uno puede defender la identidad de su tierra, de su lugar, y a la vez estar fortaleciendo el conjunto de lo que representa como país, y yo creo que el tema de la lengua es algo que para algunos
evidentemente, en su derecho, tienen la sensibilidad de, reconocido ese derecho en la Constitución, quieran tener reconocido ese derecho por el conjunto de los españoles. Por tanto, yo entiendo que utilizando criterios economicistas, que no diré que no sean razonables, yo no voy a negar que no haya argumentos económicos para decir por qué se hace, por qué no se hace, pero yo la pregunta que les traslado a ustedes, si a cada español nos dijesen qué eliminarían ustedes de los presupuestos generales del Estado para ahorrar, seguramente no nos pondríamos de acuerdo porque habría diversidad de opiniones sobre qué quitarían unos y qué pondrían otros, porque cada español, evidentemente, es un mundo. Y desde la legitimidad individual de cada uno, si nos dirían, dígame usted qué eliminaría de los presupuestos generales del Estado. Habría muchas sorpresas. Unos eliminarían cosas, otros aumentarían otras. En definitiva, yo creo que ese no es el debate. Yo reconozco que tenemos que tener la sensibilidad en un momento como este sobre los planteamientos económicos. Yo lo reconozco. Pero a mí me parece que una cuestión de este calado tiene la profundidad de entender que la convivencia no está en los presupuestos generales del Estado. No tiene partida presupuestaria, pero tiene unos efectos de entendimiento y de fortalecimiento de país que va más allá de lo que representa una partida presupuestaria. Y España hay que decirlo con un mínimo de rigor y de seriedad. España es un país complejo, lo ha sido toda la vida. No es un problema de hoy, es un problema de siempre. La diversidad territorial y la confrontación territorial de España la hemos tenido siempre. Y la inteligencia de la política es justamente que en ese respeto a esas diferencias que existen, seamos capaces de compartir y de convivir un proyecto común, que es el proyecto común de todos los españoles. Y esa es una responsabilidad de la política. O sea, porque salir a discursos grandilocuentes sobre la descalificación que hay que hacer sobre unos o sobre otros, te puede dejar muy contento porque te da un gran titular. Pero las consecuencias de medio y de largo plazo son evidentemente poco medidas. Mire, yo no soy nacionalista. Me conocen perfectamente. Pero yo respeto la Constitución y lo que respeta la Constitución a los nacionalismos. Porque hay una parte de españoles que son nacionalistas. Y lo que tenemos que hacer, quienes no somos nacionalistas, es que esos señores que son nacionalistas, que les ampara y les protege la Constitución, seamos capaces de integrarlos en la propia Constitución. Porque integrándolos en la propia Constitución estamos haciendo un proyecto mucho más de convivencia y mucho más de entendimiento en lo que representamos. Y podemos negarlo todo y podemos decir que no existen, pero existen. Hay una parte de españoles, en algunos lugares de España, que son nacionalistas y se sienten como tales y, por tanto, lo que quieren y lo que tenemos que hacer posible es que estén integrados en el sistema, participen de las reglas de juego que tenemos y compartamos el marco común que nos hemos dado, que es la Constitución. Y yo no soy nacionalista, no lo soy, pero respeto el derecho y respeto la Constitución en lo que representa. Y salgo a ganar unas elecciones para que los nacionalistas tengan menos peso político. Eso también hago. Pero cuando los ciudadanos deciden con su voto, pues cada uno tiene la representación que tiene. Y si unos tienen esto, y otros tienen lo otro, y otros tienen lo de más allá, tendremos que respetarnos todos. Y a partir de ahí, darnos unas reglas de juego que, de alguna forma, articulen un sistema de convivencia que es el que no tiene partida presupuestaria, pero que, como lo hagas mal, es el más caro de todos. No tiene partida, pero si lo haces mal, resulta que es carísimo por todo lo que conlleva el mismo. Por tanto, he querido hacer esta mención con respecto al tema de las lenguas, porque, en definitiva, me parece que ha habido, y el respeto, lo digo sinceramente, respeto el momento, respeto la discusión, respeto lo que se ha dicho, pero estamos aquí, estoy aquí hablándoles a ustedes, y a mí sí que me gustaría que entrásemos en la reflexión de entender que las cosas no se hacen por capricho, sino las cosas se hacen desde la complejidad que tiene el modelo y que tiene el sistema, donde verdaderamente, si uno analiza la historia de España, compartirán conmigo que parte de las cosas que nos han pasado en el pasado tienen que ver mucho con los planteamientos territoriales. Y decir más, en la historia de España, en nuestra historia de España, en la historia completa, no apartando momentos, porque dice, esto no ha existido, no, en la historia completa de España habrá que reconocer que el Senado de España, que para algunos es tan denostado y evidentemente tan sobrante en el sistema, decir que los momentos más difíciles de nuestro país es cuando no existía la Cámara Territorial. Los momentos más difíciles de España fueron esos, porque el Senado es una institución, un lugar que sirve para amortiguar todo esto de lo que estoy hablando yo. Y es lo que tiene que servir para articular, para coordinar, para colaborar, para hacer evidentemente más entendible el modelo que tenemos, pero también para amortiguar
esas tensiones territoriales que existen, no las vamos a negar, pero que somos capaces de articularlas con el modelo constitucional de una forma natural y, evidentemente, de una forma de comprensión. Esto es lo que verdaderamente me parece importante de lo que estamos haciendo y lo que sería importante de que se estuviese, evidentemente, entendiendo. A mí, y es la última parte que quiero dejar de mi reflexión, yo lo que quisiera es algo que ha sido prácticamente inviable e imposible de hacer, que es lo que nos queda, que es la reforma constitucional de la Cámara Territorial. Nuestra Constitución definió el modelo hacia dónde íbamos, el modelo autonómico, pero claro, no podía determinar la Constitución el modelo porque no sabíamos cómo iba a ser nuestro país descentralizado, porque no lo podíamos hacer. Por tanto, no podía cerrar la Constitución el modelo porque no sabíamos cómo iba a ser. Hoy, evidentemente, tenemos un modelo autonómico y tenemos una Cámara Territorial que obedece mucho más, aunque hemos ido haciendo algunas modificaciones, al modelo inicial que, evidentemente, a la realidad del país que tenemos hoy. Una reforma constitucional de la Cámara Territorial es una reforma compleja, es una reforma de calado y es una reforma que evidentemente hace falta, pero hace falta mucho más consenso y una distensión política que hoy no tenemos. Porque hace falta un gran consenso, sobre todo de las dos grandes fuerzas políticas, y hace falta un gran consenso de entendimiento y sobre todo de saber cómo queremos que esto sea, en esa reforma, la España de los próximos 25 años. Esto no se ha dado, no hemos tenido la oportunidad, no lo hemos podido hacer y, evidentemente, hemos estado dando pinceladas, hemos ido haciendo cosas, entendiendo que el modelo de donde partíamos ha quedado obsoleto y hoy, evidentemente, pues está haciéndose la conferencia de presidentes autonómicos, donde el presidente del Gobierno se reúne, el Gobierno se reúne con las comunidades autónomas para trasladar diversos temas que conocen ustedes perfectamente. O la presencia del propio presidente del Gobierno en el Senado para analizar, valorar, discutir de los asuntos que antes no se hacían porque no le mandata la Constitución, pero el presidente del Gobierno lo está haciendo. Y dándole, digamos, un mayor contenido a través de la Comisión General de las Comunidades Autónomas porque hay una realidad que está ahí. O sea, es decir, lo podemos ver de una forma o lo podemos ver de otra, pero la realidad que tenemos está ahí. Y si a esto le añadimos la confrontación que en algunos momentos se tiene entre las comunidades autónomas, evidentemente esto hace que tenga que hacerse una reforma de calado en las competencias que tiene que tener el Senado con respecto al Congreso de los Diputados y evidentemente la configuración en el número y en la representación de cómo somos elegidos los senadores, las senadoras y cuál es su número. Y esto, evidentemente, en estos momentos no está determinado salvo el modelo que tenemos. Hoy los senadores salimos elegidos por las provincias cuando la institución de la provincia es una institución que está devaluada con respecto a lo que es una comunidad autónoma, porque cuando partimos en el año 77 no había comunidades autónomas. Por tanto, la representación en la votación se hace a través de las provincias, a través, evidentemente, de la provincia. Y el 20% son elegidos por las comunidades autónomas en función de la representación del número de habitantes. Este es el modelo que tenemos. Yo, sinceramente, creo que hay que ir a la realidad. Hay que ir a la realidad y la realidad no es otra que si tenemos comunidades autónomas, démosle la participación a las comunidades autónomas con respecto a lo que le corresponde. Por tanto, hace falta una reforma constitucional, hace falta evidentemente los consensos y los acuerdos que no se dan en estos momentos consecuencia de la tensión política y evidentemente esta es una asignatura pendiente que deberíamos de afrontarla y asumirla. Me han escuchado muchas veces, yo lo he explicado, lo he dicho, este discurso se lo he hecho a todo el mundo porque creo en lo que estoy haciendo y porque creo que es lo que hace falta. Yo estoy convencido de que a otros seguramente les tocará hacerlo. Yo seré un impulsor, y lo estoy haciendo, y un colaborador de quien quiera, porque me parece que es fundamental, porque estamos hablando no de la España de hoy, sino de la España de lo que tiene que ser dentro de 25 años. Y a esto hay que quisiera añadirle los problemas añadidos que han tenido que ver con la elección de los órganos constitucionales. Han visto de qué manera hemos tenido un debate durante demasiado tiempo, desde mi punto de vista, que ha tenido que ver con la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y de miembros de otros organismos que dependen de las instituciones de las Cortes Generales. Sinceramente es poco edificante, y esto es una responsabilidad política que cada uno la tendremos que asumir, y además yo asumo la crítica de los ciudadanos. No es presentable que el Tribunal Constitucional haya sufrido el desgaste
no por consecuencia del propio Tribunal Constitucional, sino la consecuencia de la política, que hemos sido incapaces de poder llegar a un acuerdo durante más de 3 años de cómo elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y que termine el Tribunal Constitucional devaluado en sus funciones, no por su trabajo, sino por, evidentemente, el no haberlo hecho a quien nos corresponde haberlo tenido que hacer. Y yo creo, sinceramente, que son cosas que hoy, cuando uno está en la práctica, se da cuenta de que la parte que le corresponde al Tribunal Constitucional termina desprestigiándose, consecuencia no de ellos, sino de la política, que no ha sido incapaz de poder elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional cuando tienen que cumplir en sus obligaciones resoluciones importantes, como hemos podido ver. Hoy el tema del Senado ha quedado resuelto y la discusión la tenemos, evidentemente, en el Congreso de los Diputados, donde todavía están en la discusión para poder elegir a los magistrados que les corresponde en el Congreso. Yo espero que no esté en el tiempo que nos ha tocado al Senado, porque evidentemente lo único que hace es devaluar y desprestigiar a la institución. He querido hablarles con toda la claridad que creo que es mi deber, en el sentido de, primero, defender el modelo autonómico frente a aquellos que lo devalúan. Segundo, casi que fue un gran acierto, y defiendo las autonomías por entender que hicimos las cosas razonablemente bien ante una situación de que sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos cómo, porque evidentemente está ahí. Por tanto, yo creo que si uno pone en valor lo que se hizo, yo creo que habrá que decir que tiene más a favor que en contra. La segunda cuestión es que aquellas cosas que en nuestra experiencia de 30 años, yo creo que hoy podemos hacer una evaluación de ver qué cosas se pueden arreglar o qué cosas se pueden, evidentemente, digamos, ajustar frente a lo que se ha hecho. Y yo creo que esto es como nuestra vida en cosas y en decisiones que tomamos. Por tanto, es positivo el modelo autonómico y no es contradictorio darle una pensada en aquellas cuestiones que entendamos que tenemos que hacer. La otra gran cuestión, evidentemente, es la reforma de la Cámara. Yo, sinceramente, creo que urge hacer una reforma constitucional, no para debilitar España, sino justamente para lo contrario, para fortalecer nuestro país, porque la reforma del Senado no es para debilitar el país, sino para fortalecer el país. Y la otra cuestión es el respeto que desde las instituciones se debe tener sobre los órganos constitucionales, en el sentido que les he venido a decir, cuando nos toca renovar órganos como es el Poder Judicial, como es Radio Televisión Española, como es el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Creo que debiéramos de estar mucho más obligados a tener que hacer estas cuestiones y mucho más obligados a los consensos. ¿Por qué digo esto? Porque quienes ya tenemos unos años que hemos visto el proceso del recorrido de la historia de España, yo tengo que decir que debemos estar orgullosos de aquellos que en momentos más complicados y más complejos, como fue el inicio de nuestra democracia, fueron capaces de aparcar lo que les separaba y poner encima de la mesa lo que les unía, entendiendo que había un bien común que era el conjunto de los españoles. Y había cuestiones que estaban por encima de los planteamientos ideológicos, en unos momentos donde la confrontación ideológica y los marcos de los partidos era mucho más que el que hay ahora. Y, sin embargo, fueron capaces de ponerse de acuerdo por entender que había un objetivo común y estaba la memoria reciente de saber qué es lo que no quería, lo que no se quería. Y hoy, que afortunadamente tenemos un camino ya hecho, parece bastante poco entendible que los ciudadanos no nos entiendan por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo en más cosas de las que nos ponemos. Y yo creo que ponerse de acuerdo en política, desde mi punto de vista, es un valor que suma y, sobre todo, es un valor que fortalece el sistema y que no le devalúa a uno ideológicamente en lo que representa. Uno no pierde su identidad en su ideología porque pacte y acuerde con otro, porque, en definitiva, la política es el acuerdo. Y los ciudadanos lo que nos exigen a unos y a otros es que demos respuestas a las políticas para resolver los problemas y no para enzarzarnos desde la política de entender que es un patio de colegio donde discutimos los políticos y los ciudadanos se quedan al margen. Y yo soy de los que creo mucho más en lo segundo, creo mucho más en el acuerdo, en los consensos, en el entendimiento, en sumar con el otro para fortalecer un país. O sea, lo creo, es en lo que me dejo yo todos los días la piel, buscando mayorías y buscando consensos en el Senado, que yo os tengo que decir, soy el presidente del Senado en mi segunda legislatura, no del primer partido, sino del segundo partido, y busco los consensos permanentemente con la Cámara, porque entiendo que me parece que se puede sumar en lo que te une y apartar en lo que te separa, que evidentemente diferencias podemos tener. Digo esto porque en un momento tan complejo y tan difícil como el que estamos viviendo, donde hay
no sé si un hartazgo o una devaluación o un desencanto de la política, creo que nos corresponde a quienes estamos en la responsabilidad política hacer mucha pedagogía para que el ciudadano siga pensando que la solución a las cosas sigue siendo la política, a pesar de que haya quien piense que no. Porque la solución a todo esto sigue estando en la política. Y cuando la política abandona su responsabilidad, termina ejerciendo la responsabilidad otro que pasa de la política, pero luego le exige a la política que lo resuelva. Es así. Es decir, hoy estamos viviendo unos momentos complicados en los aspectos económicos y asumiendo la responsabilidad, yo tengo que decir que quienes han criticado mucho la política y quienes han criticado mucho digamos, lo que conlleva las leyes en cerrar las cosas para no tener esos márgenes de movimiento, son los que al final, cuando han dispuesto sobre las cosas, ante las dificultades, es la política quien tiene que acudir a resolver los problemas. Por tanto, todo a la vez no se puede hacer. Es decir, los márgenes sobre, digamos, la libertad de acción de todo el mundo la tiene, pero también la responsabilidad. Y hoy nos estamos dando cuenta que situaciones de dificultad que estamos viviendo no son como que han sido decisiones de la política. Han sido decisiones que justamente porque la política no ha controlado eso es por lo que al final ha llegado a la situación que hemos venido. Por eso me parece que es importante no caer en el pesimismo. Yo hago el discurso desde el optimismo porque me parece que hemos vivido momentos más complicados y más complejos, muchísimo más, y que hemos sido capaces de salir de esto en dificultades mayores que la nuestra. Yo creo que conviene recordar algunas cifras que hemos vivido allí por los años de dificultad, y no me quiero remontar a muchos años, donde la devaluación de nuestro país en los aspectos económicos eran los términos que conocen, donde las hipotecas estaban en unos límites que también conocen perfectamente, los niveles de paro y los niveles, evidentemente, de nuestras empresas obsoletas y antiguas que no podían competir, consecuencia de que estábamos en unos mercados que evidentemente no reconocían. Bueno, todo esto era como éramos. Hoy estamos en una situación mejor, aunque evidentemente estamos con muchísimas dificultades. Pero ante todo esto, sin lugar a duda, hay una responsabilidad política que parte de todos, que nos corresponde trasladarles a los ciudadanos optimismo y, sobre todo, yo no voy a eludir ninguna de mis responsabilidades como ciudadano y, sobre todo, como responsable político. Yo no voy a trasladar la responsabilidad que yo tengo como político a ustedes, que evidentemente no les corresponde, sino lo que yo trataré de hacer es en los términos que estoy explicando las cosas. Es decir, asumamos con rigor y con responsabilidad que los ciudadanos nos están exigiendo a los responsables políticos unidad de acción en los momentos más complejos y más difíciles de nuestro país. Y cuando les toque decidir a los ciudadanos quién les gusta más o les gusta menos para que estén al frente de la responsabilidad, ya lo harán. Pero lo que no puede ser es que, como consecuencia de la refriega o de la confrontación política, al final terminemos perjudicando un proyecto tan importante como es el proyecto de vida que nos hemos dado todos los españoles. Por eso, si hay algún modelo en el que nos tenemos que fijar, mirar en qué es lo que tenemos que hacer, es el modelo que elegimos cuando hicimos nuestra Constitución, que fue el modelo del consenso, el modelo de los acuerdos, y en hacer algo que me parece fundamental, que te equivocas poco. Es sentarte en la silla del de enfrente y saber que no siempre tienes toda la razón cuando tú decides y cuando tú crees que eres dueño de la razón, sino que cuando tú te sientas en la silla del de enfrente entiendes que hay una parte de razón en lo que dice el de enfrente, con tu razón es lo que hace que merezca la pena para que los ciudadanos sigan creyendo en algo tan importante como es nuestro país, sus instituciones y, evidentemente, sus políticos. Muchas gracias. Muchas gracias y, sobre todo, felicidades. Felicidades al presidente del Senado, Javier Rojo, porque, como decía antes el profesor Tolívar en su presentación, decías, Leopoldo, que es un hombre valiente. Yo creo que la valentía nos la ha demostrado aquí. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir del consenso. Yo, de hecho, presidente, algunas veces he dicho que la universidad necesitaba también un consenso de todos los partidos políticos. Yo creo que eso es muy importante. Y como anécdota, pues bueno, te diría que si en el Senado tienes ocasión de, en lugar de decir de eliminar de los presupuestos, aumentar los presupuestos, que todos coincidan
que lo prioritario es la universidad porque está el conocimiento y es donde podemos salir de la crisis. Yo creo que eso es muy importante. Ahora del Congreso han pasado al Senado la Ley de la Ciencia y Tecnología y para aplicarla, presidente, necesitamos dinero. Bueno, no es que el rector pida, no, lo pero... lo comparto, ¿eh? Pero ahora... Sí. Bueno, agradecer a todos los presentes. Yo creo que hemos disfrutado, yo al menos he disfrutado mucho, y eso que soy químico, que entendemos, los científicos estamos en el laboratorio y nos metemos siempre allí, pues estamos muy escondidos, pero he disfrutado mucho, supongo que ustedes también, gracias. Y ahora el alcalde le va a hacer un regalo como corresponde y que bien se lo merece. Muchas gracias. Bien, lo voy a decir aún mientras mira el regalo. La Fundación Valdesalas invita a un vino en el castillo. Muy bien. Lo acaba de decir el vicepresidente, el profesor Lorences, ¿eh? Ya que son complicados estas cosas. Son complicadas, ¿no? Están los Qué bonito. Muy bien. Qué bonito. ¿También? Presidente, la universidad también te quiere hacer un obsequio, aunque estamos en crisis, pero bueno. Son libros, ¿no? Bueno, lo de la ley a la que se ha hecho referencia comparto, y efectivamente yo creo que es una ley importante si tiene dotación, porque el discurso lo aguanta todo y los discursos ni te cuento. Por tanto, aquí lo que hace falta es dotación. En eso estaremos y evidentemente la ministra entiende perfectamente lo que acabas de decir. Está muy concienciada y yo además comparto lo que acabas de decir. Si un país que quiera avanzar lo tiene que hacer en la educación y en la formación. Te hace más libre, te da más libertad y sobre todo te hace más competitivo. Y eso en definitiva lo que representa todo lo que representáis la universidad y la educación, la formación y los presupuestos, que de alguna forma son los que hacen importante esto. Por tanto, lo comparto al 100%. Muchas gracias. Me tengo que empezar volando, porque pierdo la...